Buenas tardes, hermanas, y buenas tardes a las hermanas que nos estén viendo, las que nos vean en directo y las que vean después la repetición, ¿cierto? Bueno, vamos a continuar con el estudio de Gálatas. La semana pasada terminamos el capítulo 2. ¿Se acuerdan lo que vimos la semana pasada? ¿Qué vimos? ¿Alguna voluntaria que nos cuente un pequeño resumen de lo que vimos la semana pasada? ¿Qué había pasado? Confrontan a Pedro en una de las situaciones, porque Pedro, si bien era cristiano, pero él no tenía que defender realmente la salvación por gracia, y él defendía la salvación por la ley. Así es, ¿cierto? Vimos que Pablo confrontó a Pedro porque cuando llegaron los judíos que venían de parte de Jacobo, ¿cierto? Él se retrajo, él se apartó y se sentaba con ellos a la mesa, cosa que no lo vieran tener comunión con los cristianos gentiles. Y vimos que Pablo ahí hace una defensa, ¿cierto? Y llama la atención de manera pública a Pedro para defender que, como decía nuestra hermana Mónica, la salvación es por gracia, ¿cierto? No es por ritos ni por la ley, sino que es por la gracia, por lo que Cristo hizo en la cruz por cada uno de nosotros. Y Pablo, ahora vamos a ver el capítulo 3 del 1 al 14, y va a continuar haciendo defensa de que la salvación es por fe, no por obras, no por legalismo, no por ritos, sino que es por fe. Y antes de que comencemos vamos a orar, ¿ya? Padre amado Señor, te damos gracias. Gracias por poder estar aquí reunidas. Gracias porque podemos alabarte, porque podemos orar a ti dejando nuestras cargas. Y gracias, Padre, porque podemos abrir tu palabra, podemos estudiar de ella, aprender. Ella va transformando nuestra vida. Ese es tu deseo, Señor, que nuestra vida sea transformada, sea cambiada. Danos corazones dóciles, corazones humildes, atentos al consejo de tu palabra. Y, Señor, que no seamos solamente oidoras, sino que vivamos esta fe que tú has puesto en nuestro corazón, Señor. Que con nuestra vida, con nuestro hablar, con nuestro actuar, con todo, Señor, te honremos y te glorifiquemos. Así que, Padre, ayúdanos en el día de hoy con este estudio para que salgamos fortalecidas y, Señor, vamos creciendo también en esta área, Padre. Te damos gracias, Señor, y te pedimos esto en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bueno, vamos entonces a leer primero Gálatas 3 del 1 al 14 y luego vamos a ir viendo versículo por versículo. Dice: Oh Gálatas insensatos, ¿quién os fascinó para no obedecer a la verdad? A vosotros, ante cuyos ojos Jesucristo fue ya presentado claramente entre vosotros como crucificado. Esto solo quiero saber de vosotros. ¿Recibisteis el Espíritu por las obras de la ley o por el oír con fe? ¿Tan necios sois? Habiendo comenzado por el Espíritu, ¿ahora vais a acabar por la carne? ¿Tantas cosas habéis padecido en vano? Si es que realmente fue en vano. Aquel, pues, que os suministra el Espíritu y hace maravilla entre vosotros, ¿lo hace por las obras de la ley o por el oír con fe? Así Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia. Sabed, por tanto, que los que son de fe, estos son hijos de Abraham. Y la Escritura, previendo que Dios había de justificar por la fe a los gentiles, dio de antemano la buena nueva a Abraham, diciendo: en ti serán benditas todas las naciones. De modo que los de la fe son bendecidos con el creyente Abraham. Porque todos los que dependen de las obras de la ley están bajo maldición. Pues escrito está: maldito todo aquel que no permaneciera en todas las cosas escritas en el libro de la ley para hacerlas. Y que por la ley ninguno se justifica para con Dios es evidente, porque el justo por la fe vivirá. Y la ley no es de fe, sino que dice: el que hiciera estas cosas, vivirá por ellas. Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición, porque está escrito: maldito todo el que es colgado en un madero. Para que en Cristo Jesús la bendición de Abraham alcanzase a los gentiles, a fin de que por la fe recibiésemos la promesa del Espíritu. Comienza en el versículo 1 diciendo: oh Gálatas insensatos. Aquí la palabra griega, en el original, es anoeteos, que significa que no estaban pensando, no estaban meditando, estaban siendo irracionales. Ellos habían escuchado, ellos habían aprendido de Pablo, pero todo eso que habían aprendido no lo estaban trayendo.
Entonces, no es la palabra insensato que es para decir que son tontos o que están locos, sino que es para personas que no piensan, que no meditan, ¿ya? Entonces Pablo le dice, oh Gálatas, ¿por qué no piensan? ¿Por qué no recuerdan? ¿Ya? ¿Quién os fascinó para no obedecer la verdad? A vosotros en cuyos ojos Jesucristo fue ya presentado claramente entre vosotros. Cuando dice quién os fascinó, quiere decir quién los engatusó, quién los hechizó. ¿Quién los engañó a tal punto que no recuerdan que la salvación es por gracia? Lo que hizo Cristo en la cruz es suficiente, no hay más, no necesitan más. Pero ellos estaban como engatusados, como embobados, como hechizados. Por eso la palabra en el original de fascinó es vascaíno, que significa hechizo o engatusado. ¿Ya? Porque era como que, ¿qué pasó con ustedes? Si tenían tan claro, escucharon tan claramente el mensaje, ¿cierto?, de Jesucristo, el mensaje fue presentado claramente entre vosotros como crucificado. Pero ahora, ¿qué pasó? Que están retrocediendo. Por eso dice que son insensatos, que están como hechizados. Había sido anunciado claramente la verdad de Jesús y de él crucificado y la grandeza de sus obras. Para ellos fue claramente expuesta. Pablo les había enseñado de manera clara. Ellos habían creído, pero ahora se habían dejado llevar por estos judíos, ¿cierto?, que estaban diciendo que tenían que hacer algo más, cuando sabemos que no hay nada que podamos hacer. Es por gracia, es por fe. Y después Pablo, en lo que vamos a seguir viendo, lo deja muy, muy claro. Entonces Pablo, en el versículo 1 podemos ver que él estaba, ¿cómo podemos decirlo que él estaba? Enfadado, sorprendido, así como, ¿pero cómo? ¿Cierto? No entiendo qué pasó. Estaba lleno de sorpresa y molestia y no podía creer lo que estaba pasando ahí en la iglesia de Galacia. Los gálatas estaban actuando de una manera irracional, con pereza y descuido, porque ellos podrían perfectamente haber preguntado. Nosotros tenemos el Nuevo Testamento, ¿cierto? Podemos ir a la palabra, ellos no lo tenían, pero tenían a Pablo, tenían a líderes que podrían haber dicho, oye, ¿pero qué pasa con esto que están diciendo estos judíos? ¿Están así? Pero ellos, en vez de preguntar, prefirieron dejarse llevar por lo que estaban diciendo estos hombres. Por eso actuaron de manera floja y descuidada. Y nosotras también debemos tener cuidado de ser perezosas y de ser descuidadas, porque también podemos caer en engaños. Por eso es tan importante que preguntemos, pero primero que preguntar, que leamos nuestra palabra, la palabra de Dios, que la escudriñemos, que oremos al Señor pidiendo su guía, y si seguimos con dudas, preguntemos. No nos quedemos con algo que escuchamos por ahí, o no nos quedemos con, al ver una prédica o al escuchar una prédica, es que lo dijo tal hermano o tal hermana. Hermana, veamos en la Biblia, ¿realmente es lo que dice? Tenemos que cerciorarnos de lo que la palabra dice, no lo que un hombre diga, ni porque sea elocuente, ni porque tenga sea famoso o tenga muchos libros. No, nos guiamos nosotros por la palabra de Dios. Y siempre que vamos a algún estudio o algo, tiene que ser fundado en lo que la palabra de Dios dice, ¿ya? Tenemos que tener cuidado de no ser nosotras también perezosas y descuidadas en esto, como lo estaban siendo en los Gálatas, ¿cierto? Debemos leer nuestra Biblia para no ser engañadas, no creamos todo lo que escuchemos, vamos a la verdad, la palabra de Dios, ella es inerrante, ella es suficiente. Y aun cuando nosotros conocemos la palabra de Dios, estamos propensas a ser engañadas. Por eso es importante mantener una comunión con nuestro Señor diaria, ¿cierto? Y no dejarnos llevar por las cosas de este mundo o por las cosas que nos parecen más agradables o las cosas que a lo mejor decimos, porque muchas veces nos dejamos llevar por lo que nos conviene o por lo que nos gusta, pero no escuchamos realmente lo que la palabra de Dios quiere de nosotras, ¿cierto? Entonces aquí los judaizantes no estaban negando el sacrificio que Cristo había hecho en la cruz. Ellos no decían,
No crean eso. No, ellos decían, sí, Cristo murió por ti, murió por mí, pero le añadían más cosas. Entonces, ¿qué hacían con esto? Le quitaban, desvirtuaban el único y verdadero y completo sacrificio que Cristo había hecho en la cruz. Era perfecto, no se necesitaba más. Pero estos judíos estaban añadiendo más cosas, ¿cierto? Dejando como que no era válido, que no era completo, que no era suficiente lo que Cristo había hecho por cada uno de nosotros en la cruz. Por eso es que Pablo dice aquí, oh Gálatas insensatos, no podía caber en su mente que ellos, habiendo escuchado el Evangelio, habiendo aprendido la verdad, habiendo sido convertidos a Cristo, ahora volvieran atrás, retrocedieran. Entonces después en el versículo 2 y 3 dice, Pablo confronta la desviación del principio de la fe, dice, esto solo quiero saber de vosotros, ¿recibisteis el Espíritu por las obras de la ley o por el oír con fe? ¿Tan necios sois, habiendo comenzado por el Espíritu, ahora vais a acabar por la carne? Mire, la única evidencia de la conversión de una persona es la presencia del Espíritu Santo en la vida del creyente. Mire, vamos a Romanos 8:9. Romanos capítulo 8, versículo 9 dice, mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Cuando creemos en Cristo como nuestro Salvador, el Espíritu Santo viene a vivir en cada creyente. Pero no es por las cosas que hagamos. Aquí los judíos no es porque se circuncidaran, no es porque cumplieran los ritos, no es porque hicieran cosas. Era por la fe, era por gracia que el Espíritu venía a ellos. Y es importante saber cuál es la obra del Espíritu Santo en la salvación y en la vida cristiana. Cosa que Pablo tiene que haberle enseñado, ¿cierto? Pero que ellos habían olvidado. El Espíritu Santo redarguye al pecador y le revela a Cristo. Eso lo vemos en Juan 16. Vamos a Juan. Juan 16, del 7 al 11 dice, pero yo os digo la verdad, os conviene que yo me vaya, porque si no me fuera el Consolador no vendría a vosotros, mas si me fuere os lo enviaré. Y cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. De pecado por cuanto no creen en mí, de justicia por cuanto voy al Padre y no me veréis más, y de juicio por cuanto el príncipe de este mundo ha sido ya juzgado. Aún tengo muchas cosas que deciros, pero ahora no las podéis sobrellevar. Pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere, y os hará saber las cosas que habrán de venir. Él me glorificará, porque tomará de lo mío y os lo hará saber. Todo lo que tiene el Padre es mío, por eso dije que tomara de lo mío y os lo hará saber. Por lo tanto, el Espíritu Santo redarguye al pecador y revela a Cristo. También el Espíritu Santo, el Espíritu Santo redarguye al pecador y le revela a Cristo, pero el pecador tiene dos alternativas. Puede resistir al Espíritu Santo, como puede rendirse y confiar en Cristo. Cuando digo resistir al Espíritu Santo, eso lo vemos en Hechos 7:51. Vamos a Hechos. Hechos, capítulo 7, versículo 51. Dice, duros de cerviz e incircuncisos de corazón y de oídos, vosotros resistís siempre al Espíritu Santo como vuestros padres, así también vosotros. El Espíritu Santo nos revela quién es Cristo, lo que ha hecho Cristo. Dice que somos pecadores, ¿cierto? Pero el pecador decide si creer o no creer. Cuando el Espíritu Santo también
Así que el creyente cuando confía en Cristo, nace del Espíritu y recibe una nueva vida. Y eso lo vemos en Juan 3. Vamos a Juan. Juan 3, del 1 al 8 dice, aquí vemos la historia de Nicodemo, ¿cierto? Había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un principal entre los judíos. Este vino a Jesús de noche y le dijo, Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Respondió Jesús y le dijo, de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Nicodemo le dijo, ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Respondió Jesús, de cierto te digo, que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. No te maravillas de que te dije, o es necesario nacer de nuevo. El viento sopla de donde quiere y oye su sonido, mas si sabes de dónde viene ni a dónde va, así es todo aquel que es nacido del Espíritu. También el creyente, la persona que pone su fe en Cristo, es bautizado por el Espíritu y llega a formar parte del cuerpo de Cristo. Y eso lo vemos en 1 Corintios. 1 Corintios 12, del 12 al 14. Dice, porque así como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, pero todos los miembros del cuerpo, siendo muchos, son un solo cuerpo, así también Cristo. Porque por un solo espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo, sean judíos o griegos, sean esclavos o libres, y a todos se nos dio de beber de un mismo espíritu. Además, el cuerpo no es un solo miembro, sino muchos. Ahí dice que somos todos bautizados en un cuerpo, sean judíos o griegos, sean esclavos o libres, a todos se nos dio de beber de un mismo espíritu. Y formamos parte todos de un mismo cuerpo, ¿ya? Y también en Efesios 1, vamos a Efesios 1 del 13 al 14, dice que el creyente es sellado por el Espíritu Santo. Efesios 13, 14 dice, en él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa. ¿Se acuerdan que una vez que oímos la verdad, creemos en Cristo, somos sellados por el Espíritu Santo? Y los Gálatas estaban con su actitud de estar retrocediendo, estaban como olvidando todo lo que el Espíritu Santo ellos habían recibido, y no había sido por los méritos de ellos, por las obras que hicieran, era porque ellos habían puesto su fe en Cristo. Era solamente por fe, por gracia. Pero también tenemos que ver que no solamente es la obra del Espíritu Santo en la conversión, qué pasa con nosotros una vez que creemos en Cristo, sino que también el trabajo que el Espíritu Santo hace en nuestra vida, una vez ya siendo creyentes. El Espíritu Santo, voy a decirlo y voy a dar las citas para que después lo busquen en casa, ¿ya? El Espíritu Santo vive en el creyente, y eso lo vemos en 1 Corintios 6, del 19 al 20. El Espíritu Santo vive en el creyente. El Espíritu Santo también, o sea, el creyente debe andar en el Espíritu Santo. Y eso lo vemos en Gálatas 5, versículo 16 y versículo 25. Ahora, ¿cómo andamos en el Espíritu? Leyendo la palabra, orando, obedeciendo la voluntad de Dios. Y eso es algo que es un mandato para nosotros, debemos andar en el Espíritu. También el creyente, si desobedece, contrista al Espíritu Santo. Y eso lo vemos en Efesios 4:30. Por eso es que nosotros debemos andar en el Espíritu, para no contristarle. Ahora, si el creyente persiste en contristar el Espíritu se puede apagar.
Y eso lo vemos y eso quiero que lo leamos. Primera de Tesalonicenses 5:19. Y lo voy a explicar. Vamos a Primera de Tesalonicenses 5:19. Dice, no apaguéis al Espíritu. Esto no quiere decir que el Espíritu Santo va a dejar al creyente, porque una vez que nosotros hemos puesto nuestra fe en Cristo, somos sellados por el Espíritu Santo y esa salvación no se pierde. Pero ¿qué significa apagar el Espíritu? Significa que no puede el Espíritu Santo darnos ese gozo, esa paz, ese poder que necesitamos para cada día vivir nuestra vida. Por eso es que muchos creyentes, cuando empiezan a vivir vidas que no agradan a Dios, empiezan a contristar el Espíritu Santo, pero llega un punto en que el gozo, la paz se va perdiendo, o empiezan a tomar malas decisiones. Pero no es porque el Espíritu Santo ya no esté en ellos, sino que porque ellos lo han dejado de lado. El Espíritu Santo está en cada creyente. Por eso es que es tan importante andar en el Espíritu Santo. Por eso es tan importante que leamos la palabra todos los días, que oremos al Señor, que obedezcamos lo que Dios quiere en nuestra vida. Entonces, el apagar el Espíritu quiere decir que el Espíritu Santo ya no puede dar el gozo y el poder que necesita cada día para vivir la vida cristiana. Y la palabra también nos dice que debemos ser llenos del Espíritu Santo, no solamente andar en el Espíritu, sino que también debemos ser llenos del Espíritu. Debemos ser controlados por el Espíritu Santo. Y eso lo vemos en Efesios 5, del 18 al 21. Cita para que la anote y después la vea en casita. ¿Ya? Efesios 5, del 18 al 21. Entonces, Pablo lo que quería aquí en Gálatas era hacerles entender que es por medio de la fe que los creyentes de Galacia habían recibido el Espíritu Santo y no por las obras de la ley. Por eso Pablo les pregunta, si no comenzaste en la ley, ¿por qué vas a traer a colación ahora la ley? Si comenzaste con el Espíritu, ¿podréis llegar a la madurez sin el Espíritu Santo dependiendo de la carne? No, no vamos a poder crecer si nos dejamos llevar por la carne. Más adelante también Pablo les recuerda que es maldito el que dice ahí, en el 10 dice, porque todos los que dependen de las obras de la ley están bajo maldición, pues escrito está, maldito todo aquel que no permaneciere en todas las cosas escritas en el libro de la ley. ¿Alguien podría cumplir todos los mandatos que aparecen? Imposible, por eso dice maldito. O sea, usted transgrede uno y ya incumplió toda la ley. Por lo tanto, ¿cómo dice? Esto solo quiero saber de vosotros. ¿Recibiste el Espíritu por las obras de la ley o por el con fe? Imposible recibirlo por la ley, porque nadie era capaz de cumplirla. Solamente Cristo. Por lo tanto, es por medio de la fe que depositamos en Cristo Jesús que recibimos el Espíritu Santo. Tan necios sois, habiendo comenzado por el Espíritu, ahora vais a acabar por la carne. O sea, pusieron su fe en Cristo, creyeron en Él. El Espíritu Santo vino a morar en ellos. Ellos empezaron a vivir vidas que agradaban a Dios, pero ahora estaban retrocediendo nuevamente a ser esclavos de la ley, pensando que con eso ellos iban a poder obtener mayor favor o mayor agrado al Señor. Luego en el versículo 4 dice, tantas cosas habéis padecido en vano, si es que realmente fue en vano. Aquí no nos da mayor detalle a lo que se refiere a habéis sufrido en vano. Pero si vamos a Hechos 14, vamos a ver Pablo y Bernabé están en Iconio, ¿cierto? Están allí y ellos sufrieron. Dice en el 19, entonces vinieron unos judíos de Antioquía y de Iconio que persuadieron a la multitud y habiendo apedreado a Pablo, le arrastraron fuera de la ciudad pensando que estaba muerto. Algunos comentaristas dicen, tal vez aquí los creyentes de Galacia, viendo todo esto, ¿cierto? Pablo había sido apedreado, sacado, prácticamente apedreado hasta la muerte, ¿cierto? Y estos creyentes
tienen que haber visto esto. Y si estaba tan enfurecidos estos judíos, ¿cierto?, con Pablo, lo más probable es que cuando hay revuelta y cuando hay problemas, no solamente el que está siendo acusado en el momento es el que se ve afectado, sino que también todos aquellos que siguen la fe, ¿cierto? Entonces, algunos comentaristas dicen, puede que ellos también hayan padecido algunas cosas por causa de la fe. Entonces, por eso le pregunta, ¿habéis padecido en vano estas cosas, olvidando que la fe en Cristo es la que les dio salvación? Aquí dice, en Hechos 14 vemos que Pablo sufrió persecución en esta región. Él y sus compañeros fueron perseguidos vigorosamente. Tal vez algo de esta persecución se extendió a las congregaciones cristianas que Pablo dejó en Galacia. Y cuando dice, si es que, porque dice, si es que realmente fue en vano, el si es que es como que Pablo tiene una esperanza de que estos gálatas, estos creyentes gálatas, reaccionen y se den cuenta del error, que no son las obras, que no es por seguir ritos, sino que es por la fe en Cristo. Entonces, teniendo la esperanza de que reaccionaran favorablemente al mostrarle la locura de su tendencia actual, de lo que ellos estaban pensando. Y luego en el versículo 5 dice, aquel pues que os suministra el Espíritu y hace maravillas entre vosotros, ¿lo hace por las obras de la ley o por el oír con fe? Nuevamente les vuelve a preguntar, ¿es por la ley o por la fe? Cosa de que ellos mediten, para que ellos recuerden y se den cuenta del error. Dios había bendecido la obra entre los gálatas, había hecho maravillas. Cuando la palabra maravilla significa milagro, significa poder, significa fuerza, es dunameis, que enfatiza el poder de Dios. Dios había hecho grandes cosas en ellos. Y dice, dice, aquel pues que os suministra el Espíritu y hace maravillas entre vosotros, lo está hablando de manera presente, no pasada, sino que las hace siempre. Entonces era Dios mismo que suministraba abundantemente el Espíritu y efectuaba potentes obras entre ellos, pero no lo hacía a través de hombres legalistas que se afanaban por cumplir las costumbres judaicas, sino que en medio de instrumentos sumisos a la voluntad de Dios. Dios continúa suministrando el Espíritu en poder y bendice, y esto se lleva a cabo por medio de la fe y no por las obras de la ley. Pablo quería que ellos entendieran. Por eso es que les vuelve a preguntar y les pone, ¿la ley o es por la fe? La ley es por la fe. Y luego, del versículo 6 en adelante, empieza a dar un argumento bíblico. Y pone a Abraham. Los judíos se jactaban del padre Abraham, que ellos venían de Abraham, ¿cierto? Entonces él pone a Abraham de ejemplo, y los pone que Abraham es un ejemplo de los que son justificados y caminan por fe, no por la ley, ¿ya? Y en el versículo 6 dice, así que Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia. ¿Por qué le fue contado por justicia? Porque creyó. No es porque cumplió la ley, porque creyó a Dios en las promesas de Dios, ¿cierto? Entonces Pablo usó de ejemplo a Abraham porque los cristianos judíos afirmaban que él era su antepasado. Pero Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia. Y eso lo vemos en Génesis 15. Vamos a Génesis 15, versículo 15 del 1 al 6. Dice, después de estas cosas vino la palabra de Jehová a Abraham en visión, diciendo, no temas, Abraham, yo soy tu escudo y tu galardón será sobremanera grande. Y respondió Abraham, Señor Jehová, ¿qué me darás siendo así que ando sin hijo y el mayordomo de mi casa es ese Damaseno Eliezer? Dijo también Abraham, mira que no me has dado prole, y he aquí que será mi heredero un esclavo nacido en mi casa. Luego vino a él palabra de Jehová diciendo, no te heredaré sino un hijo tuyo será el que te heredará. Y lo llevó fuera y le dijo, mira ahora los cielos y cuenta las estrellas, si las puedes contar. Y le dijo, así será tu descendencia. Y el 6 dice, y creyó a Jehová y le fue contado por justicia. Él no puso en duda lo que Dios le estaba diciendo. Creyó en Dios, creyó en lo que Dios la promesa que Dios le estaba haciendo. Entonces,
Por eso es que Pablo lo pone aquí y les recuerda a los judíos que Abraham creyó y eso fue lo que fue contado para él como justicia. Y el versículo 7 dice, sabed por tanto que los que son de fe, estos son hijos de Abraham. Yo me imagino cómo tienen que haber estado los judíos ahí con ese orgullo de que Abraham es nuestro padre, mirando en menos a los creyentes gentiles. Pero Pablo le está diciendo aquí, sabed por tanto que los que son de fe, estos son hijos de Abraham. O sea que los creyentes gentiles también son hijos de Abraham. Ya no los pueden estar poniendo como otro grupo, menospreciarlos, porque también eran hijos de Abraham. Entonces esta fue una tremenda reprimenda para los cristianos judíos que intentaban someter a los cristianos gentiles a la ley. Y creían que eran ellos como judíos cristianos superiores porque descendían de Abraham y observaban la ley. Entonces estos judíos se sentían orgullosos de su relación con Abraham. Y el problema era que pensaban que esta relación les aseguraba la salvación eterna. Porque también muchos decían, no, nosotros somos hijos de Abraham, venimos de Abraham, por lo tanto nosotros estamos listos. Pero la salvación no se hereda. La salvación se obtiene cuando ponemos nuestra fe en Cristo Jesús. No es porque hayamos crecido en un hogar cristiano con papás cristianos. Esto es algo personal. Todo aquel que mira a Cristo, mira el sacrificio de Él, entiende que es pecador, que no puede hacer nada y que pone su fe en Cristo, en el sacrificio que Él hizo, Él es el que viene a alcanzar salvación, porque es por fe, es por fe. Entonces, cuando Pablo dijo esto, tiene que haber sido un gran consuelo para los cristianos gentiles que estaban allí, que estaban siendo testigos y viendo todo lo que estaba pasando con estos judíos gentiles, ¿cierto? O sea, creyentes judíos que hacían una separación entre ellos y los gentiles, creyentes. Entonces, al ver que ellos también eran considerados como cristianos, como hijos de Abraham, ya no servía esto de cristianos de segunda clase por parte de los judíos. No, estaban todos al mismo nivel, porque se habían puesto su fe en Cristo, todos somos iguales. No hay diferencia. La Biblia dice, no hay judío, no hay griego, no hay mujer, no hay hombre, somos todos iguales ante nuestro Señor. Y después en el 8:9 dice, y la Escritura, previendo que Dios había de justificar por la fe a los gentiles, dio de antemano la buena nueva a Abraham, diciendo, en ti serán benditas todas las naciones, de modo que los de la fe son bendecidos con el creyente Abraham. Entonces Dios prometió salvar a los gentiles por medio de la fe. Entonces los judaizantes estaban equivocados al tratar de hacer volver a los creyentes gentiles a la ley. En el 3:16 dice, ahora bien, a Abraham fueron hechas las promesas y a su simiente, no dice a las simientes, como si hablase de muchos, sino como de uno, y a tu simiente, la cual es Cristo. ¿Ya? Entonces, prometió Dios a través de Abraham, ¿cierto?, que por fe iban a ser salvos. Dice, y la Escritura, previendo que Dios había de justificar por la fe a los gentiles, dijo de antemano la buena nueva a Abraham, diciendo, en ti serán benditas todas las naciones. Pero no era en la persona de él, era en Cristo que iba a venir, ¿cierto? Y que por medio de Cristo todas las naciones iban a ser salvas, todos aquellos que pusieran su fe en él, ¿cierto? Pero los judíos lo tomaban de manera literal. Yo soy descendiente de Abraham, por lo tanto yo ya soy hijo de Dios, soy salvo. Pero no, era quien pusiera sus ojos y su fe en Cristo. Cristo Jesús es la simiente prometida por medio de la cual todas las naciones han de ser bendecidas, han sido bendecidas. Y en el versículo 10 al 12 dice, porque todos los que dependen de las obras de la ley están bajo maldición. Pues escrito está, maldito todo aquel que no permaneciera en todas las cosas escritas en el libro de la ley para hacerlas. Y que por la ley ninguno se justifica para con Dios es evidente, porque el justo por la fe vivirá. Entonces la ley exige obediencia, y esto quiere decir en todo, en toda. Entonces Pablo no quería decir que la ley era mala, ni que la palabra de Dios estuviese mal. Simplemente quiso decir que Dios nunca tuvo la intención de que la ley fuera la forma en que encontráramos nuestra
aprobación ante Él. La ley fue puesta para que entendiéramos que somos incapaces. Primero para que conociéramos el pecado, lo que no agrada a Dios, pero también para que entendiéramos que somos incapaces, que no hay nada que podamos hacer para ser justos ante Dios, que siempre vamos a fallar, que siempre vamos a pecar, que solamente creyendo en Cristo es que podemos alcanzar salvación. Entonces Pablo con cada uno de estos, poniendo el ejemplo de Abraham, poniendo en claro de que todo aquel que cree en Cristo es salvo y también desciende de la promesa que Dios le hizo a Abraham, porque Abraham fue contado justo, pero por la fe que él, porque le creyó a Dios y creyó en todo lo que Dios le dijo que iba a ser bendita todas las naciones por medio de Cristo. Y eso fue lo que hizo justo a Abraham, su fe, porque le creyó a Dios. Y luego vuelve a recalcar, decir que la ley, todo aquel que quiera, como dice ahí, porque todos los que dependen de las obras de la ley están bajo maldición, porque es imposible que quien dependa de la ley pueda alcanzar salvación. Todo lo contrario, está apartado de Dios porque no puede cumplirla. No puede, es imposible que pueda cumplir toda la ley. Solamente por medio de Cristo la salvación se pueda alcanzar. Dice, porque la ley ninguno se justifica para con Dios, porque el justo por la fe vivirá. Solamente por la fe es que nosotros alcanzamos salvación. Luego dice, en el 12, y la ley no es de fe, sino que dice, el que hiciera estas cosas vivirá por ellas. Quien vive solo por la ley no está pensando, no está viviendo por fe, sino que está viviendo por sí mismo, creyéndose suficiente de que él va a poder en alguna forma agradar a Dios, y eso es imposible, ¿cierto? Nosotros debemos vivir por fe y es por fe que alcanzamos la salvación. Luego dice, Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición, porque está escrito, maldito todo el que es colgado en un madero. Para que en Cristo Jesús la bendición de Abraham alcanzase a los gentiles, a fin de que por la fe recibiésemos la promesa del Espíritu. Primero dice, Cristo nos redimió de la maldición de la ley. La ley nos puso bajo maldición porque no podemos permanecer en ella, no podemos cumplirla, ¿cierto? Pero Jesús pagó un precio por rescatarnos y nos sacó de esa maldición de la ley. Él pagó el precio que cada uno de nosotros y Él cumplió la ley. Él la cumplió y Él pagó el precio por nosotros que no podíamos hacerlo. Después en el 13 dice, hecho por nosotros maldición. Él tomó nuestro lugar y tomó nuestra maldición, lo que nosotros merecíamos. Cristo era inocente, es inocente, no merecía ser colgado por ningún crimen que haya cometido. Pero debido a que tomó el lugar de cada uno de nosotros, que éramos pecadoras, que somos pecadoras, fue colgado como cualquier otro transgresor. Él se puso en nuestro lugar. Él, por nosotros, fue hecho maldición. Y en el versículo 14 dice, para que en Cristo Jesús la bendición de Abraham alcanzase a los gentiles, a fin de que por la fe recibiésemos la promesa del Espíritu. Por este sacrificio de Cristo es que podemos recibir la bendición de Abraham de ser justificados ante Dios por la fe en lugar de las obras. Dice, alcanzase a los gentiles también, para que en Cristo Jesús la bendición de Abraham alcanzase a los gentiles. No se refiere a que los judíos estén excluidos, sino que también les llega a los gentiles en Cristo Jesús. Si un judío cree en Cristo Jesús, alcanza la salvación. Si un gentil cree en Cristo Jesús, alcanza la salvación. Lo que pasa es que antiguamente, nosotros vemos en el Antiguo Testamento, que el pueblo de Israel era el pueblo escogido de Dios. Pero cuando Cristo vino, y esa es la promesa que Dios hizo a Abraham, es que cuando Cristo viniera y muriera en la cruz, ya no solamente el pueblo de Israel iba a ser el escogido, sino que ahora era todas las naciones, todo el mundo, todo aquel que pusiera su fe en Cristo como su Salvador, iba a poder ser hijo de Dios y alcanzar salvación, ¿cierto? Pero no es que excluya a nadie, porque sabemos que la salvación, Cristo murió por todo el mundo, porque ama a todo el mundo y quiere que todos procedan al arrepentimiento. Pero como veíamos al principio, algunos rechazan esta salvación y otros toman esta salvación que es por gracia, que no es porque la merezcamos,
sino que simplemente porque ponemos nuestra fe en Cristo como nuestro Salvador. Y por la fe se recibe la promesa. No se gana. No podemos hacer nada para obtener la salvación. No es que se gane, sino que solamente por creer en Cristo como nuestro Salvador. A medida que uno va estudiando Gálatas, uno puede ir viendo cómo es tan fácil que el corazón del hombre sea orgulloso y quiera por méritos propios hacer algo. O a veces puede pasar que se hacen diferencias, como veíamos en clases anteriores, que sabemos que la salvación es por gracia y es por fe y es para todos, pero a veces seleccionamos a quién le predicamos el Evangelio, ¿cierto? Y ahí estamos cayendo en legalismo, porque al final es para todos. Nosotros no podemos decidir para quién merece y quién no merece la salvación, es Dios. Nosotros simplemente debemos obedecer el mandato a todos, independiente que nos pongan malas caras, que a lo mejor sea alguien que es complicado. Nosotros no somos quienes para decidir, a todos, ¿cierto? Pero también, como estos judíos, olvidamos lo que significa la gracia de Dios, lo que Dios ha hecho en nuestras vidas. Y empezamos a vivir vidas de manera tan livianas, y eso nos arrastra y nos aparta de la verdad y nos hace, así como estos creyentes gentiles empezaron a ser desviados de la verdad, en nuestras vidas muchas veces nos pasa también. ¿Por qué? Porque no estamos firmes, porque no recordamos, no tenemos el cimiento firme en nuestra vida, y es porque hemos sido dejadas. Y esto también es un tirón de oreja para cada una de nosotras, para que busquemos más al Señor, para que crezcamos, para que maduremos, para que no caigamos. Uno dice, ay, pero ¿cómo? Es fácil criticar conociendo todo el panorama. Pero cuando en nuestra vida hay situaciones difíciles, es fácil deslizarse y dejarse llevar. Entonces también tenemos que tener cuidado. Ahora, ¿cómo pudieron los judíos convencer a los creyentes de Galacia de que el camino de la ley era mejor que el camino de la gracia? Bueno, vemos en el versículo 1 que ellos fueron encantados. El legalismo atrae la carne, le gusta ser religiosa. Vemos en Gálatas 4:10 que dice: guardáis los días, los meses, los tiempos y los años. Así como naturalmente la carne quiere cumplir cosas y con eso nos sentimos satisfechas. Pero no es por cumplir cosas, es por tener un corazón que quiera agradar a Dios. Y no es en cumplir ritos, sino que en tener una vida sometida a la voluntad de Dios. Que el Espíritu Santo sea que Él gobierne nuestra vida y nos guíe. Pero si caemos en esto de solamente ser religiosas, venir cada reunión a la iglesia, pero al final el día a día es lo que cuenta. Las decisiones que voy tomando, cómo voy reaccionando, cómo voy viviendo mi vida, al día a día es lo que cuenta realmente cómo está mi vida con el Señor, cómo está mi comunión con Dios. Pero acá los gálatas fueron encantados, engañados. Nosotras a veces también nos dejamos engañar y engatusar por nuestros deseos, por nuestra carne. Y también la carne le gusta enorgullecerse de sus logros religiosos. Y eso, mire, vamos a Lucas 18. Vamos a ver un ejemplo que es súper claro del orgullo. Lucas 18. Del 9 al 14, dice: a unos que confiaban en sí mismos como justos y menospreciaban a los demás, a los otros, dijo también esta parábola. 2 hombres subieron al templo a orar, uno era fariseo y el otro publicano. El fariseo, puesto en pie, oraba consigo mismo de esta manera: Dios, te doy gracia porque no soy como los otros hombres, ladrones, injustos, adúlteros, ni aun como este publicano. Ayuno 2 veces a la semana, doy diezmos de todo lo que gano. Mas el publicano, estando lejos, no quería ni aún alzar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho diciendo: Dios, sé propicio a mi pecador. Os digo que éste descendió a su casa justificado
antes que el otro, porque cualquiera que se enaltece será humillado y el que se humilla será enaltecido. Tengamos cuidado, hermanas, con esto de lo que el fariseo aquí uno dice, ay, qué feo, pero cuántas veces caemos en lo mismo. Nos enorgullecemos de nuestros logros, de lo que hacemos o de lo que a lo mejor no hacemos, pero que otros no hacen. ¿Pero cómo no hizo? ¿Pero cómo? Hermanas, no. Busquemos agradar al Señor con un corazón sincero, mirándonos a nosotras, no a las demás, porque somos pecadores. Nosotros siempre debemos mirar a Cristo como nuestro ejemplo. Si miramos siempre a Cristo, vamos a ver realmente quiénes somos. No miremos a quienes estarán a nuestro alrededor, mirémonos a nosotras poniendo como ejemplo a Cristo, porque es la única forma de que no pequemos en esta área, de que el orgullo no nos gane. Y estos judíos, al final era su orgullo de querer sentir que ellos podían hacer algo para alcanzar, agradar a Dios. Pero no es así, es solamente por fe, es por gracia. El verdadero creyente se mide a sí mismo con Cristo y no con otros creyentes. Mire, vamos a Efesios 4. Efesios 4, del 11 al 16, dice: y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo, para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera por todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error, sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, esto es Cristo. Él es nuestro ejemplo a seguir. No hay lugar para el orgullo en la vida del creyente, no debe haber lugar para el orgullo en la vida del creyente. Debemos vivir por gracia. Mire, vamos a Gálatas, volvamos a Gálatas. Pero vamos a Gálatas 6, del 3 al 14, dice: porque ni aun los mismos que se circuncidan guardan la ley, pero quieren que vosotros os circuncidéis para gloriarse en vuestra carne. Pero lejos esté de mí gloriarme, sino en la cruz de nuestro Señor Jesucristo, porque en el mundo me es crucificado a mí y yo al mundo. Me encanta cuando Pablo dice, primero dice acá en Gálatas lo que vimos la semana pasada: con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Y ahora aquí dice, en la cruz de nuestro Señor Jesucristo. O sea, pero lejos esté de mí gloriarme, sino que Él quiere gloriarse en la cruz de nuestro Señor Jesucristo, porque en el mundo me es crucificado a mí y yo al mundo. Él no busca agradar al mundo, Él muere al mundo, Él lo único que quiere es agradar a Dios y vivir para Cristo. Que el Señor nos ayude a tener este sentir, hermanas, a poder estar firmes, a no ser insensatas. Pensemos, oremos al Señor, pidemos que Él nos dé sabiduría, que nos dé discernimiento, para que no nos dejemos engañar por ninguna doctrina, por ninguna ideología, por nada que nos aparte de la verdad. Es por fe. Es por fe. Cristo murió en la cruz por cada uno de nosotros y es por gracia. No lo merecíamos, no podíamos hacer nada para alcanzarlo. Simplemente fue el amor y la misericordia de Cristo por cada una de nosotras. Y nunca olvidemos lo que Dios hace en la vida de cada una de nosotras. Una vez que hemos venido a ser hijas de Dios, el Espíritu Santo viene a morar en cada una de nosotras. No estamos solas. Dios mismo vive en nosotras. Y eso debe hacernos temer día a día de cómo nos conducimos, qué hacemos, qué pensamos, qué vemos, cómo actuamos. Porque Dios está con nosotros y Él es santo. El Espíritu Santo está en nosotras. Entonces, oigamos también cuando hacemos las cosas mal y el Espíritu Santo ahí no nos redarguye, ¿cierto? Bueno, pongamos oídos, no hagamos oídos sordos, no lo acallemos, porque va a llegar un punto en que
Él nos va a dejar. No es que no, se vaya de nosotros, va a seguir con nosotros, pero nuestra vida no va a ser gobernada por Él. Y van a empezar todos los problemas, todas las angustias, vamos a empezar a apartarnos de Dios, vamos a empezar a tomar malas decisiones y nuestra vida va a ir de mal en peor. Cuando en el Señor, por más que puedan haber enfermedades y dificultades, podemos tener paz, podemos tener el gozo, la esperanza, ¿cierto? Que es algo maravilloso, pero solamente en el Señor, con el Señor, podemos tenerlo. Así que el Señor nos ayude, hermanas, que el Señor nos ayude a estar firmes y que esto que vemos a través de la palabra sea de ejemplo para nosotras también, para analizar nuestra vida y para pedirle al Señor que nos ayude, porque no estamos libres de caer, ¿cierto? Está en que nos descuidemos, nos enfriemos y anda ahí el enemigo como león rugiente buscando destruirnos, ¿cierto? Así que el Señor nos ayude. Oremos. Padre amado, Señor, te damos gracias por este día, te damos gracias por el consejo de tu palabra. Señor, gracias te damos porque solamente podemos alabarte, adorarte, agradecer tu nombre, honrarte, glorificarte, darte toda la honra y gloria, Señor, porque si estamos aquí es solo por gracia, solo por tu amor, por tu misericordia, porque no había nada en nosotras que pudiera agradarte, Señor. No había nada que pudiéramos hacer para alcanzar esta salvación tan grande que tenemos en ti, Señor. Gracias, Padre, porque tú nos has dado este regalo maravilloso, obtener esta salvación, esta esperanza, esta vida eterna, Señor, contigo. Gracias, Padre, porque no nos dejas solas, has dado el Espíritu Santo a cada una de nosotras que nos acompaña, que nos guía, que nos enseña. Nos has dado tu palabra, Señor, que nos alumbra, nos ilumina, nos guía en esta vida, Señor. Y nos has dado todas las herramientas, Señor, para vivir vidas victoriosas, pero nuestra carne es débil. Nos ponemos perezosas, nos hechizamos con facilidad por este mundo, Señor, que nos aparta de ti, de tu verdad. Ayúdanos, Padre, a estar firmes, a estar tomadas de tu mano, a no apartarnos de ti, Señor. Tú siempre estás con nosotras, pero nosotras nos alejamos de ti. Y te pido perdón por cada una de nosotras y te pido tu ayuda, Señor, para continuar esta carrera, para poder crecer, para poder seguir firmes, Señor, a pesar de las acechanzas del enemigo, a pesar de las dificultades que puedan haber en la carrera, podamos sortear cada obstáculo, Señor, tomado de tu mano y poder salir victoriosa, Señor. Ayúdanos a seguir creciendo, a seguir aprendiendo de ti, a buscarte cada día y a estar firmes, Señor, a estar firmes y a recordar todo lo que has hecho en nuestra vida, quién eres, Padre, qué es lo que has hecho por nosotras, quiénes éramos en el pasado, y glorificarte con nuestras vidas cada día. Ayúdanos a poder honrarte con cada cosa que hagamos, Señor, y a no olvidar que tú estás con nosotras cada día, en cada momento, en cada situación. Y, Señor, recordar esto para poder honrarte y no fallar, no pecar, Señor. Así que ayúdanos, Padre, y te damos gracias por tu palabra y ayúdanos durante la semana a meditar, a poder ver lo que tenemos que cambiar, a poder dejar el pecado que está en nosotras, Señor, y poder ir viviendo vidas en santidad como tú lo quieres, Señor. Te alabamos, Padre, y te pedimos todas estas cosas. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Ya, gracias, hermana Nino. De verdad ha sido una lección bastante edificadora para nosotros, que nos enseña, ¿verdad?, cómo debemos conducirnos y que no al actuar por las obras que hagamos, sino por la fe que tenemos en el Señor, porque hemos creído en Él. No somos salvas porque, claro, como decía, venir a la iglesia, porque oramos, porque leemos la palabra, eso no nos hace salvas. Solamente haber confiado, ¿no es cierto?, en el sacrificio que hizo nuestro Señor en la cruz. Amén. Vamos entonces a cantar el último cántico para después ya... Número 63. ¿Verdad? Para que el Señor tome nuestra mano y nos ayude a andar en este camino que nos pone por delante. Todo lo que nos enseña para que lo podamos cumplir. ¿Ya?
Dice así: toma por favor mi mano, Señor, contigo quiero ir. Con sangre allí pagaste por mí, te quiero hoy servir. Anhelo poder lo malo vencer y en santidad vivir. Toma por favor mi mano, Señor, contigo quiero ir. Amén. ¿Quieren cantar más? Bueno, cantemos. Ya, eso ha sido entonces. No sé si hay avisos, algún aviso, hermana Nino, Marcela, o no sé, algún aviso, algo especial. ¿No? Nada por ahora. Ya, entonces nos vamos a despedir con una oración. Voy a pedirle a mi hermana Andrea si puede orar para el término de esta reunión. Amén. Nuestro Dios y Padre, gracias te damos, Señor, por el privilegio de poder estar en tu casa de oración. Te damos gracias, Señor, por las hermanas que pudieron asistir y te pedimos también por aquellas que no hayan podido hacerlo, ya sea por motivos de salud o por algún contratiempo, Padre amado. Te damos gracias por la palabra aprendida, Señor, y te pedimos, Señor, que nos protejas al retorno de nuestros hogares. En tu santo nombre, amén. Amén. Buenas tardes, hermanas, que lleguen bien a casa, y a todas las que están en casa, bendiciones.